poco lo imaginábamos, nos va a quedar pendiente las propuestas de los candidatos a la gobernación de Córdoba, los vamos a volver a invitar seguramente, pero bueno, ahora queríamos que tanto David Miazo como Gustavo Busso nos hagan un cierre planteándonos qué país creen que se va a encontrar desde el punto de vista económico y breve el próximo presidente de los argentinos. Gustavo. Bueno, me parece que había que dividir este periodo post-neoliberal desde el 2003 hasta ahora en dos etapas. Una del 2000, si querés, desde el mediados del 2002, ¿sí?, hasta la crisis internacional del 2008, donde Argentina tuvo el periodo de más, y te diría en esta última década, o 12 años, ha tenido el periodo más largo de crecimiento y más intenso, con un proceso de desendeudamiento y mejora en la distribución del ingreso. Todavía totalmente insuficiente, ¿sí?, pero me parece que en comparación de las últimas 5 o 6 décadas, claramente ha mostrado en general mejores indicadores en general, ¿no? En el primer periodo de 2002 hasta la crisis internacional del 2008, un fuerte crecimiento económico con mejora en los ingresos reales y luego una crisis internacional que se extiende hasta nuestros días. Digamos, lo que no debemos olvidar y que muchas veces se olvida es que estamos en un contexto de muy bajo crecimiento a nivel internacional. Brasil, que incluso nuevamente con algunas políticas ortodoxas en materia monetaria y cambiaria, está disminuyendo su crecimiento por cada punto que decrece, o que, digamos, que deja de crecer Brasil, Argentina deja de crecer más o menos 0,7, digamos, la relación, digamos, ¿no? Entonces estamos en un contexto internacional donde nuestros socios están, ¿sí?, estamos en plena disputa internacional, ¿sí?, que afecta las posibilidades, digamos, de caída de los precios internacionales, ¿sí?, en donde afecta nuestras exportaciones. En ese contexto, ya no de viento de cola, como se dice, de viento a favor, sino de viento de frente a nivel internacional, me parece que deja un país de forma inédita en el sentido de que una crisis de mucho menor envergadura con políticas liberales generaba desempleo muchísimo más alto, generaba un deterioro del ingreso mucho más alto y una polarización, un deterioro de distribución de ingresos mucho más alto, ¿sí? En ese sentido, la perspectiva de este año de crecer más o menos un 1%, algunos dicen el 1,5%, algunos el menos 0,4%, ¿sí?, pero supongamos que crezca, incluso algunos más del 1%, pero supongamos que crezca el 1%, va a ser mejor. El 2014 fue el peor de los años, digamos, de esta última década. Pero este año, lo que afortunadamente se ha visto, primero, que es un país que pudo mantenerse ante el embate de los fondos buitres, resistió las presiones devaluatorias de los grandes grupos económicos y de todos los grandes grupos mediáticos también que estaban apostando a eso. Y creo que deja a un país obviamente en mucho mejor condición de la que le dejó, ¿sí?, la herencia neoliberal argentina, que hoy propone restaurar, ¿sí?, este modelo neoliberal y conservador. La otra alternativa dentro del capitalismo es un modelo más neodesarrollista, con una mayor presencia del Estado, con un proceso de industrialización, de incorporación de ciencia y tecnología y mejora en la distribución del ingreso. Creo que al final de cuentas lo que se está disputando en Argentina, y esto va a ser el resultado de las elecciones, que dirá que sigue, si es un modelo neoliberal cercano a los Menem de la Rúa Cavallo, ¿sí?, que lo expresa Macri, Sanz, Massa, me parece a mí, ¿sí?, por otro, como alternativa de gobierno. Y la otra, ¿sí?, un modelo, llamémoslo neodesarrollista, que expresa, me parece, con matices los distintos candidatos de Frente para la Victoria y algunos otros progresistas con menor posibilidad de llegar al gobierno, como por ejemplo Margarita Stolbizer, digamos, un modelo que podríamos denominar dentro del capitalismo neodesarrollista, que tiene otra impronta en términos de participación del Estado para la redistribución del ingreso. David, ¿qué país crees que va a recibir el próximo presidente de los argentinos? Primero, la cuestión internacional de nuestra región, el único país complicado es Brasil, y que se mezclan cuestiones políticas, corrupción, es otra cuestión. Todo el resto de la región, si bien ha visto disminuidos sus niveles de crecimiento, están estables, no están en situación de crisis.
en segundo lugar, no creo que hoy lo que se esté discutiendo es la dicotomía neoliberalismo, lo que sea. Creo que la sociedad argentina y los políticos argentinos han aprendido, y de ninguna manera hoy la sociedad argentina permitiría un modelo neoliberal, seguimos llamándole. Yo creo que a lo sumo, incluso a aquellos que se dice que son mucho más de derecha, como Macri, van a ser posiciones muy moderadas, que de mercado, o sea, que van a recuperar el mercado, van a traer más confianza, pero creo que están muy lejos de ir a ese extremo, porque ya la sociedad argentina ha evolucionado a otro punto. Y por último, creo que lo que queda es una economía, estamos viendo la parte económica, enferma. Como bien lo dividió perfectamente Gustavo, toda la gente sabe, una economía normal bajo este mismo gobierno era la de 2007-2008. Inflación baja, dólar libre, exportaciones en crecimiento, esa era la economía normal. Hoy vemos una economía enferma, con todo lo que se ha hecho, que no se pueden comprar los dólares, pero de nuevo es un síntoma de una enfermedad. La inflación que come los salarios reales, los subsidios que han alcanzado niveles exorbitantes que son insostenibles. David, Gustavo, muchísimas gracias por su participación esta noche y sobre todo por ayudarnos a este intento, que esperamos no sea el último, esperamos tenerlos de nuevo acá en esta mesa, por aclararle un poco a la gente de distintas visiones qué es lo que están diciendo los candidatos cuando hablan en sus discursos con sus propuestas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por la invitación. Nosotros seguimos, nos quedan los últimos minutos, pero tenemos en línea ya a Javier Romero, periodista y analista de medios, está a cargo de la columna Detrás de las Noticias en Duro de Domar. Lo tenemos en línea porque queríamos analizar esta forma de tratar la información en tiempos preelectorales. Javier, no sé si nos estás escuchando. Perfectamente, Javier. Lo que queríamos es 2 segunditos para acercarle a la gente un fragmentito de estos 2 informes que hemos elegido porque consideramos que son desde 2 miradas distintas. Por un lado, el informe que hicieron en el programa 678 después de las elecciones PASO en la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado, el informe que se presentó en la cornisa de Luis Majul sobre los heridos de la grieta. Le vamos a pedir al señor director que nos muestre un pedacito de cada informe y charlamos. Modelos para la ciudad. Ecopro versus Frente para la Victoria. Hasta encumbrados voceros opositores reconocen que dentro de Ecopro se defiende el mismo modelo de país. Y va a ser una elección rara. ¿Por qué una elección rara? Porque Lustó y Larreta pertenecen al mismo espacio. Lustó está alineado detrás de Lilita Carrió y de Ernesto Sanz. Larreta está alineado detrás de Macri. Macri, Carrió y Ernesto Sanz pertenecen al mismo espacio. 2 candidatos que, si uno los mira desde el punto de vista de la competencia nacional, significan lo mismo. La paradoja es que tanto Lustó hoy como Rodríguez Larreta van con el mismo candidato a presidente en sus espacios. Es decir, Carrió y Sanz, ¿no es cierto?, estaban en el comando de campaña de Lustó, festejando el resultado de Lustó, pero ellos están apoyando a Macri al mismo tiempo. Teníamos una segunda vuelta entre 2 alternativas que están apoyando la misma fórmula presidencial. Felicitar a Mauricio, felicitar a Rodríguez Larreta, no le voy a decir más pelado, ahora le voy a decir el señor, pero va a ganar el rulo. El 70%. Con respecto a este espacio que confronta con el Frente para la Victoria, ayer se armó un jugoso debate en 678. Me parece que en el caso de Lustó hay que pensar qué quiere decir ese voto. Es un voto que está muy parejo en toda la ciudad. Son sectores medios básicamente. ¿Qué están buscando en ese voto? No es un voto igual al del PRO, no es lo mismo. A mí, yo no estoy de acuerdo con unificar y decir que son lo mismo. Es un voto complejo, no es un voto unificado, no es un voto de derecha. La gente que votó a Lustó, mucha no debe saber ni qué es el Partido Socialista Español ni con qué se come. Me alegro que hayan empezado por Ricardo porque él también coincide en que no son exactamente lo mismo, ¿no? Digo, no los veo como 2 proyectos similares. De hecho, podemos recordar que Lustó formó parte de este gobierno
gobierno 2007, ¿no? Y que antes incluso había sido ministro de Producción del gobierno de Felipe Solá, que también formaba parte de este gobierno y está en el Frente Renovador. Digo, me parece que hay que complejizar un poco los personajes y no simplificarlo. Pero digo, no lo veo como un electorado también súper politizado, súper identificado en términos de convicciones políticas, sino también un electorado más light, que vota por otras cosas, que vota... Papa Francisco, dejando un mensaje en un contestador, la situación que sentía, estaba muerto de miedo. La grieta es mucho más que diferencias ideológicas entre periodistas. Es odio, resentimiento y por el desgaste psicológico y hasta físico que genera la pelea, se la podría presentar como una de las razones por las que algunos colegas sufren problemas de salud. Así volvía La Nata a la radio luego de ser trasplantado. Otro que sufrió las consecuencias de la grieta en su salud fue Alfredo Leuco, a quien hace poco le incorporaron un marcapasos. Los testigos directos fueron mis queridos compañeros y le pedí a nuestro operador que mandara la tanda con una seña que usamos habitualmente. Estaba mareado y me desvanecí sobre la mesa de trabajo. Las autoridades de la radio llamaron a la ambulancia que de inmediato me llevó al sanatorio. ¿Seguís ahí? ¿Estás todavía del otro lado? Sí, estoy del otro lado. Javier, sé que los conoces a los informes. Lo que queríamos era saber tu opinión sobre esta forma de informar, valga la redundancia si la hay, en estos tiempos preelectorales. A mí en general me parece muy interesante lo que está sucediendo en términos informativos durante muchos años, en la situación de que vivíamos una especie de ficción donde no había conflictos en la información entre los medios, cuando en realidad lo había. Así que no me asusta, al contrario, me parece saludable que haya periodistas que expresen distintas opiniones, que confronten, que se pueda hablar sobre el tema de los medios. Había durante muchos años en el país algo así como una cultura corporativa, donde no se podía hablar de sus colegas cuando uno trabajaba en los medios. Entre bomberos no hay que pisarse la banguera, que decían cuando trataba de hacer alguna nota. La verdad que durante muchos años escribí también sobre lo que pasaba en los medios. He escrito un libro sobre un grupo periodístico, sobre el grupo Adar, he escrito muchas notas sobre otro grupo periodístico durante muchos años. La verdad que, y lo digo honestamente, no malinterprete, no éramos muchos los que estábamos advirtiendo sobre lo que estaba sucediendo en los medios, porque llegué a acuerdo que había entre 4 o 5 grandes grupos de medios para saber qué uno puede decir y qué no se puede decir, qué es lo que la gente puede escuchar o no puede escuchar, a partir de ese acuerdo. Me parece que eso afortunadamente se rompió, y hoy tenemos acceso a diversas opiniones y cada uno de nosotros como ciudadanos podemos hacernos la idea de qué es lo que nos parece que nos miente, quién no, de quién nos sentimos más cerca, de quién no, naturalmente. Digamos. Me parece que en ese sentido a mí me parece muy saludable el momento que estamos viviendo en los últimos años, donde está mucho más claro quién está al lado, etcétera, y se expresan mucho más naturalmente las distintas maneras de ver la realidad, de pensar, de entenderla. Así que en principio es eso. Después me parece que hay algunas demasías de parte de algunos colegas en la interpretación. Bueno, pero cada uno se hará cargo de lo que dice. Digamos, Javier, sí, perdón. Javier, ¿te parece que esto de estar a favor o en contra es la única opción? ¿O que también es legítimo por ahí poner sobre la mesa distintas posturas? Sí, me parece que todo, digamos, que está a favor y que está en contra, el que quiere escuchar las dos cosas, digamos, todo. Me parece que la información debe ser lo más amplia que podemos dar y que tiene de acuerdo al saber y entender de cada uno de nosotros, tratar de tener la menor cantidad de límites posibles a la hora de expresarnos, siempre cuidando de conectividad, etcétera. Pero esto, esto de posicionarnos totalmente de una forma extrema, de un lado o del otro, ¿es informar verazmente? No, bueno, informar verazmente, yo creo que ahí hay una especie de trampa, ¿no? En el planteo. Uno informa
norma siempre, digamos, trata de informar verazmente. Después, no sé, vamos a tratar de ver con ejemplos, porque si no queda muy abstracto, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día yo veía como me mostraste el informe de Majul, veía este problema de Majul cuando se enoja con el 678 y casi lo va a dar, digamos, nada, le baja la cámara de camarógrafo, digamos, la verdad que estaba nervioso, parecía que le iba a dar a trompadas, y la verdad que era porque le había preguntado por un subsidio de Gobierno Santa Fe de 300 pesos, es verdad o es mentira ese subsidio, digamos, o no hay un decreto que le da 300 pesos más, está bien o está mal, se lo den. Entonces que esta es la información, el resto, digamos, son casi actuaciones. El tema de salud de la nata, de Leuco, la verdad yo trabajé muchos años con la nata, y la nata, la verdad es que no ha podido su salud durante muchos años, digamos, atribuirle su problema de salud a esto de la grieta, a este intento que han creado, a mí me parece una demasiada absoluta. Bueno, pero después me parece que cada uno de nosotros entendemos lo que está sucediendo. La verdad que en general son personas bastante públicas, uno más o menos conocen lo que es su vida, y a partir de eso puede entender una cosa o la otra, digamos. Después siempre hubo posturas extremas hacia un lado y es saludable que así sea, como si se expresan en política, etcétera, digamos, posturas son más para un lado, otras más para el otro, unos son más extremas, otros son más moderadas, pero bueno, tiene que ver con las características personales de cada uno, pero a mí me parece que no es una característica propia de la época. Lo propio de la época es que hay posibilidad de confrontar cosas. Mira, yo te cuento una cosa, yo saqué un libro, te contaba hace un rato, que era el grupo Haddad, en el año 2003. El libro anduvo muy bien en venta, era el libro más leído, el libro no ficción más leída, entonces una especie de bestseller. Ahora, ¿qué pasó? Haddad se de acuerdo con La Nación, con Clarín, con Perfil, etcétera, para que no comenten el libro, ni siquiera podía poner publicidad, ni revista Gente, etcétera. O sea, la editorial que me había editado el libro no podía poner publicidad en los medios. En ese libro porque involucraba a uno de los actores de los medios. O sea, había una cuestión corporativa. Eso es una pavada porque le sucedió a mí, es un libro, etcétera. Pero ¿en cuántas otras cosas pasaba? ¿Nos contaban lo que pasaba con las CJP o no nos contaban? Había un curro ahí. Nos cuentan de las telefónicas, nos cuentan de los supermercados, son los grandes anunciantes que nos afanan o no nos afanan, no se ponen de acuerdo y no nos cuentan. Así que todo esto me parece a mí, digamos, que es una confrontación, estas características a mí, insisto, me parece muy saludable. Que podemos escuchar todas las versiones y a partir de eso, cada uno de nosotros, como ciudadanos, hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Después, ya no se pone nervioso, ¿no? Digamos, es un tema de cada uno, pero la verdad es que estamos viviendo un momento muy interesante, me parece, de libertad de expresión. Hay que mirar lo que sucede en otros países cercanos en cuanto al ejercicio de la prensa, o ir un poco para atrás en la Argentina para recordar lo que ha pasado, ¿no? Digo, Cabezas, Mario Bonil, etcétera, lo que significaba informar libremente en la Argentina para entender que vivimos un gran momento de pensamiento en el tema de la libertad de expresión. Javier, muchísimas gracias, sobre todo por la paciencia, por habernos esperado hasta este momento. Para nosotros era muy importante tener tu análisis aquí en el programa. Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez. No, por supuesto, aparte un saludo grande para Canal 4, la verdad que tuve la dicha, la fortuna de conocerlo. Si nos acordamos. Muy interesante, me parece que es productos, ¿cómo? Que nos acordamos de tu visita. Ah, viste, bueno, y la verdad que muy contento que surjan este tipo de canales, donde, por ejemplo, se pueden discutir estas cosas de esta manera. Vos fijate, ¿no? O sea, estamos, digamos, acaba de pasar un informe donde se muestran algunas opiniones, otras, digamos, se lo ponen, digamos, a disposición. La gente a partir de eso empieza a interpretar mejor. Me parece que de eso se trata el ejercicio de la libertad. Así que felicito a Canal 4 por la gran tarea que hacen así en Córdoba, en Río Cuarto. Muchísimas gracias y de verdad, esperamos que no sea la última comunicación. Que disfrutes de lo que queda de este martes. Un abrazo, chao. Un abrazo. Nos estamos yendo, ya no nos queda nada de tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí del otro lado, siempre acompañándonos. Saben, hoy fue un programa especial, martes, porque el jueves pasado y el jueves que viene también los dos superclásicos nos han sacado de nuestro día habitual. Pero la próxima semana volvemos los jueves
a partir de las 22. Muchas gracias y buenas noches.